Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Continuamos con los que siguen y le damos la bienvenida a quienes se han sumado en este momento de las jornadas. Vamos admitiendo a quienes van ingresando. Continuamos con la última actividad en este primer día de la jornada, de las 10º jornadas de comunicación. Ha sido un día intenso en cuanto a trabajo. Espero que, que sirva, ¿no? Que rinda sus frutos para todos y todas los que hemos puesto mucha energía, todo el equipo de la organización. Eternamente agradecido. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero esta es la manera en que se hacen las cosas, ¿no? Construyendo así entre todos. Y ahora nos toca un espacio que yo le insistí mucho a Cristian y tanto después a Romina. Cristian estaba hasta hace un tiempo a cargo del seminario de tesis, se sumó la profesora Romina Berens, pero en el año 2019, cuando se hicieron las 9º jornadas, este Ateneo de Tesistas estuvo bueno el intercambio que se produjo porque alumnos y alumnas que estaban a punto de entregar su tesis o que ya la habían entregado hacía poco, compartían con chicos que recién entraban a la universidad y que no tenían mucha idea de qué se trataba esto de hacer una tesis, o quienes ya están en etapa avanzada y por ahí algunos de los consejos o de la experiencia de algún otro colega les sirvió como para poder avanzar en su trabajo. Y veo también que ha entrado alguien que por ahí hacía tiempo que no venía. Digo, me da mucho gusto ver a chicos que hace muchos años dejaron la universidad y que por ahí retoman ahora y se encaminan hacia el trabajo de la licenciatura, algunos que eran TUCS, la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social, que han pasado de plan, y es una alegría tenerlos a todos y todas acá nuevamente. Así que antes de darle la palabra a Cristian, les pido una vez más, por favor, que coloquen el nombre y apellido y el número de documento en el chat, así queda el registro para el personal de la Secretaría de Extensión. Bueno, muchas gracias. Cristian, Romina, adelante. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Y yo quiero darle las gracias a los nuevos licenciados, y algunos no tan nuevos, que aceptaron el convite de venir a contar aquí en la mesa, bueno, algunos procesos que hicieron alrededor de su producción de tesis. No quisiera ser yo quien los presente, me gustaría que cada uno cuente de sí mismo qué quisiera decir y cómo se presentaría ahora que son licenciados. Y a cada uno le hemos pedido cosas diferentes, con pequeños énfasis, sabiendo los perfiles y sabiendo las trayectorias que tienen. Porque pensamos que justamente había algunas cosas que podían serle de utilidad a los colegas y también como una especie de empujón anímico que va a funcionar muy bien, ya lo hemos probado en otras oportunidades, respecto a esto de contar experiencias. En todo caso, lo que sí vamos a hacer es darle un orden a la presentación. Susana, ¿estás por aquí? No te veo en esta pantalla, pero me gustaría que si podemos hacer la presentación del siguiente modo. Susana primero, Nicolás segundo, tercero Joana y por último Gastón. ¿Está bien, Gastón, que te deje para el último? No hay Sí, no hay problema. Bien, gracias. Bueno, si está Susana, te demos la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Ahí voy a habilitar la pantalla. Lo que en este Ateneo no tengo muy claro todavía es la cuestión de si contamos directamente la experiencia e intervienen con algunas preguntas o ustedes van coordinando y moderando. Sería conveniente que hagamos las presentaciones y las preguntas hacia el final, para que puedan ser distribuidas y para que todo el mundo escuche las presentaciones, digamos. Bueno, ¿cómo les va? La tesis la presenté el año pasado, en diciembre. Se trata de comunicación para la inclusión de estudiantes con trastorno del espectro autista. Ese es el título de la tesis. Y el tema específico es el rol de la comunicación en las escuelas primarias de Comodoro Rivadavia. En un principio el tema era demasiado amplio porque tenía que ver con algo que yo desconocía, que eran las terminologías específicas de lo que yo quería analizar o investigar. Entonces yo había propuesto hacer un análisis de las escuelas primarias, así algo como muy global,
de toda la ciudad, que no era posible, y bajó, digamos, las diferencias que había de la comunicación con las necesidades educativas especiales. A medida que fui acercándome y conociendo distintos profesionales, el término de necesidades educativas especiales era muy amplio, porque abarcaba cuestiones que tenían que ver con la discapacidad, con algún diagnóstico, con situaciones de vulnerabilidad económica o algún problema familiar o social. Entonces lo pudimos ir como ajustando y acotando, que ese fue como el primer gran desafío. En aquel momento, cuando cursé el seminario de tesis, había intentado enmarcar el proyecto, pero lo que me resultó, o lo que ocurrió en ese momento, es que el tema luego fue variando, porque era de la comunicación general institucional, hasta que lo pude traer a este lugar. El interés por la temática tenía una dificultad, que era cómo ensamblaba la parte comunicativa con el autismo en la escuela. Entonces, la primera situación que surge, digamos, en este caso, era poder plantearlo a través de 3 grandes ejes. Yo lo planteé a través de la organización y la estructura organizativa, que es la escuela. Luego lo llevé a la comunicación de las organizaciones y la comunicación educativa, y vinculé todo lo que tenía que ver con el autismo. El interés por la temática surgió, porque ustedes también habrán visto, distintas informaciones que tienen que ver con discriminación en las escuelas, con noticias. Había una noticia puntual, que era un grupo de padres, en un grupo de WhatsApp, que celebraban que a un chico con autismo de la primaria lo hayan sacado del aula. Ese fue el primer disparador cuando vi esa noticia. Después, el transitar como docente en la escuela secundaria, si bien no hay muchos casos de diagnóstico con autismo, porque recién es como que están transitando la escuela secundaria, por lo general se encuentran más casos en la primaria, también me hizo despertar el interés en la temática, y bueno, y buscar la forma de ensamblar todo eso. En lo que tenía que ver con la organización, tomé mucho en lo que teníamos en un seminario de comunicación estratégica, que daba una profesora de acá de Comodoro Rivadavia, Florencia Perea, que nos hablaba sobre las dimensiones de la organización y todo lo que tenía que ver con las estructuras organizativas. Bueno, en comunicación, la comunicación la entendida como un lugar para empatizar, para crear, para crecer, digamos, más allá de la comunicación organizativa o institucional, como se la puede llamar, entender que la comunicación está dada, aunque no haya ninguna forma estructural de darla, o sea, ya está dentro de las instituciones. Entonces lo que yo quería hacer era analizar 2 escuelas y ver qué características de comunicación tenían respecto a los chicos con autismo. Si voy muy rápido, voy muy, no sé, alguien me puede decir también, porque esto de la virtualidad es un tema. Vamos bien, parece. Bueno, elegí dos escuelas en esta ciudad. Hay una en 1 kilómetro, en un barrio que se llama Ciudadela, y otra en el centro, que era una escuela más demandada. La manera de elegirlas fue, primero, porque eran primarias, eran públicas, estaban en ubicaciones distintas y con demandas distintas. A nivel estructural eran iguales. La metodología que elegí, que me parecía más prudente, fueron 2, que tenían que ver con la cualitativa, con entrevistas, y la cuantitativa, con algunas encuestas. Y en las entrevistas hubo mucha diversificación, porque había que entrevistar a psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticas, gente que me lleve un poco a entender más sobre el autismo, más de lo que yo podía quizás comprender desde los libros y la teoría, porque no era mi área. Pero todo el tiempo los directores y el subdirector me marcaban que, bueno, que ese no era mi tema, o sea, que ese no era mi tema era algo de la comunicación. Entonces todo el tiempo de hecho tenía un papelito en el costado, que me decía cuál era mi objetivo, para que yo no me vaya de eso, porque a mí el tema del autismo me interesaba demasiado y todo el tiempo me iba para allá. Entonces con ese papelito, ese cartelito, que parece una pavada, me hacía recordar todo el tiempo cuál era mi objetivo de investigación. Finalmente, lo que pude determinar, que en mi planteo de hipótesis y demás, para decirles básicamente mi objetivo general,
era poder analizar el proceso de comunicación y la dinámica en la inclusión de los alumnos, cómo esos alumnos que están incluidos, se daba todo el proceso para que ellos ingresen y quiénes intervenían en ese proceso comunicativo. Y como objetivos específicos tenía que delimitar cuáles eran los canales de comunicación que se usaban para la inclusión de esos estudiantes y poder distinguir cada uno de los actores del establecimiento que participaban de esa inclusión. Y también determinar qué acciones había para las diferentes maneras de trabajar la inclusión. Al determinar esto, después podía quizás hacer una propuesta de trabajo, no solamente para un caso de autismo, sino para cualquier caso en el que haya casos de bullying, de discriminación, y generar un tipo de planteo. En la hipótesis, para mí no existía ninguna comunicación abarcativa a toda la escuela, que había gente que no sabía que había chicos con autismo o con diferentes diagnósticos, o que si en caso de una crisis, cómo reaccionar o cómo trabajar. Incluso algunos docentes de las escuelas no lo saben, que trabajan con ellos. El asunto es que, bueno, al nivel de conclusión se pudo resolver que esta hipótesis era así, que se pudo comprobar, digamos, y demás, y además se empezó a hacer una propuesta, una idea de diferentes acciones comunicativas. Así que el proceso fue largo, porque además trabajamos a distancia, y me entusiasmé con la parte, como les había contado, del autismo, entonces por ahí tener un poco más clara la bibliografía o saber que no tenemos que divagar tanto, hace que uno vaya más en eje o más en tiempo del que necesita, ¿no? Porque realmente es un proceso largo y en el que uno quiere, en mi caso, desde el principio, pensé la idea de poder generar un aporte real a la comunicación, no a la comunicación como algo, ¿no? Pero sí real a los lugares en los que me desenvuelvo o en los que me desempeño laboralmente, y generar quizás un plan de trabajo o una propuesta de trabajo que facilite un poco los procesos de inclusión, tanto como de autismo como cualquier proceso de inclusión, y que hay mucho por hacer, no solamente creo que en los campos educativos, sino también en los campos laborales, porque cada vez con estas nuevas leyes y con una sociedad un poco más equilibrada, estamos cada vez con más personas con diagnósticos y demás, y bueno, tenemos que lograr que sea realmente un proceso de inclusión y no de integración solamente. Gracias, Susana. Hasta ahí me imagino que has hecho este silencio porque hasta ahí llegó tu mostrar en esta primera parte, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Después puedo relatar. Después vamos a charlar un Algunos. poquito con esto. Bárbaro. Bueno, gracias, Susana. Nicolás, ¿querés continuar? Bueno, soy Nicolás Sáez, alumno de la carrera de Comunicación Social. Yo, para contar un poco, resumir lo que fue mi trayecto académico, yo empecé en el 2005, tuve, digamos, hasta cerca del 2011 la cursada de la carrera, digamos, aprobando varias materias, y llegué hasta el 2011-2012, donde, bueno, a partir de ese año empecé, se puede decir, en realidad dejé un tiempo y luego retomé los estudios a partir del plan de continuidad de la carrera, para culminar algunas materias que me faltaban y también para terminar esto de la tesis, que obviamente me dio el título hace pocas semanas. Quería comentar un poco qué fue el trayecto, dar algunos, más que nada, quizás recomendaciones a la hora de hacer la tesis. A mí me tocó hacerla a partir del año 2018, cuando fue aprobada el proyecto de tesis, y quería compartirles también una diapositiva con algunas imágenes que quizás sean un poco más relajadas, porque son imágenes que a mí también, siendo de parte de los medios, por ahí utilizo mucho Twitter, entonces busqué algunas imágenes que dije me parecían graciosas, pero también para poder llevar adelante esta exposición. Voy a ver si puedo compartir acá la pantalla para ir mostrándoles. Bueno, hice una diapositiva cortita como para comentar un poco lo que fue el proceso de la tesis en mi caso, y a partir de eso, bueno, comentar algunas cuestiones que quizás puedan llegar a ayudar a quienes están empezando o a quienes dentro de poco quizás empiecen a hacer la tesis.
Pensar el tema para mí en mi caso fue dificultoso en un primer momento por el tema de que quizás no tenía bien definido qué era lo que quería hacer. O sea, me interesaban muchas cosas. Yo soy muy futbolero y creo que la mayoría de las cátedras de la carrera traté de hacer alguna cosa, quise ya un video, por ejemplo, con respecto a la carrera de Maradona, hice varios. Después, bueno, algún otro tema que tenía que ver justamente con el fútbol, pero me interesaba también conocer quizás otras cuestiones que me llamaban la atención desde el ámbito periodístico, pero que quizás también quería abordarlas desde el lado académico. Fue dificultoso, digo, porque varias oportunidades realicé el seminario de tesis y nunca llegaba a definir qué era lo que me interesaba. Por ahí había una cuestión que tenía que ver con las redes sociales, con las convocatorias que se hacían a través de las redes sociales, pero nunca llegaba a saber cómo encarar ese tema y a definirlo, delimitarlo para poder llevarlo adelante. Me parece que esa es una de las cuestiones que quizás siempre se dificulta por parte de los alumnos. En mi caso fue, y me pasó durante muchos años. Una segunda cuestión era, bueno, esa duda de saber cómo afrontar la investigación. Yo venía realizando en diferentes cátedras lo que era, digamos, el periodismo, el ámbito periodístico, cómo llevar adelante una investigación periodística, cómo, digamos, hacer una crónica, una noticia. Esas eran todas cuestiones que yo entendía que dentro de la carrera me estaban sirviendo, pero cuando llegué a un momento que tenía que hacer la tesis, lo académico me desbordó de algún modo y no supe cómo encararlo para poder llegar a determinar un tema a investigar, teniendo en cuenta que siempre se resumía en medio de comunicación, en prensa escrita o quizás lo referente a las plataformas. En mi caso, me olvidé de contarlo, yo estudié o analicé, en realidad, el medio de comunicación, las publicaciones periódicas del diario Tiempo Sur en relación a un caso de travesticidio, que es el caso de Marcela Chocobar entre los años 2015 al 2018, que sería mi corpus delimitado del caso. Bueno, alternativas es lo que uno debe tener, digamos, a la hora de elegir un tema, no tiene que solamente limitarse a decir, bueno, voy a hacer este tema, sino que tratar de ponerse 2 o 3 alternativas de lo que pudiera llegar a investigar. Eso por ahí puede llegar a facilitar un poco también a la hora de armar o de encarar una investigación, teniendo en cuenta de que uno puede decir, voy a encarar este tema por este lado. Por ejemplo, a mí me pasó con el tema de la investigación digamos, de las redes sociales o el Facebook para llegar a algún tipo de convocatoria o cómo eran las convocatorias a través de Facebook. Cuando supe que no, o cuando no le encontré la vuelta a ese tema, digamos que de ahí es como que me di de baja del seminario de tesis y no quise seguir adelante con ningún otro tema. Por ahí está bueno tener algunas alternativas como para desarrollar y poder encarar otro tipo de investigaciones. Hay un montón de temas que no solamente refieren a los medios gráficos, sino a la comunicación en general que podrían ser interesantes para llevar adelante. Es muy importante, creo que Susana lo remarcaba también, que eso de aprovechar las cátedras, por ahí siempre te tiran alguna idea con respecto a qué se puede llegar a investigar. Por ejemplo, hay cátedras que tienen que ver hay cátedras de otras carreras que se pueden aprovechar para consultar algunos temas, turismo, en letras, hay algunas materias específicas que uno dice, bueno, me interesa estudiar a partir de esto la comunicación en relación con el turismo, con el análisis político, con esta transversalidad o digamos, multidisciplinaridad que se da entre las carreras y que permite también de alguna manera llevar adelante la investigación. A mí me sirvió porque también llevé adelante un análisis discursivo del medio de comunicación, en este caso Tiempo Sur.
el tema preferido, lo que decía antes, yo tenía como tema preferido el fútbol, o era muy de ese tema de lo futbolero, y que quizás, no sé si te puede servir como el tema porque lo llevas adelante y no tenés tantos inconvenientes para con otros temas que quizás no te interesan, pero también quería remarcar que está bueno no autolimitarse al tema que a uno le gusta, sino que buscar en cuestiones que quizás le llaman la atención. En mi caso, a mí me llamaba mucho la atención cómo fue el abordaje digamos, del crimen de Marcela Chocobar. Luego, bueno, indagando un poco más, entendí algunas cuestiones o algunos conceptos que tienen que ver con travesticidio, con transfemicidio, con crimen de odio, y esas cuestiones me interesaban para reconocer un poco cómo eran las representaciones que se hacían en el medio de comunicación. Por eso que quizás está bueno no limitarse uno a decir, no, esto no lo hago porque en realidad no me interesa, o quizás no tiene que ver mucho con lo que yo siempre leo, o lo que yo siempre veo, tanto en los medios de comunicación como en el cine, pero está bueno también darse cuenta que quizás hay cuestiones que a uno le llama la atención y que quizás puede ser un disparador para llevar adelante un tema de investigación. Mirar otras tesis es muy importante. A mí me pasó más que nada en el desarrollo y no tanto previo a lo que fue la investigación de la tesis. Habían compañeros, bueno, está Gastón, la tesis de Gastón la leí la tesis de otras compañeras como Jessica Romero, que me sirvió muchísimo porque ella tenía un tema que era muy similar a la problemática que yo también quería evidenciar en el diario. Y me parece que a partir de la mirada que uno tiene de otras tesis puede entender cómo puede llevar adelante el proceso de escritura de esta tesis, digamos, de este trabajo de investigación. Así que para mí eso es muy importante recalcarlo como parte del ejercicio a la hora de que uno tenga que llevar adelante el trabajo investigativo. Bueno, organizar las etapas de escritura una vez que uno ya tiene el tema es muy importante, o por lo menos en mi caso fue importante saber qué iba a escribir en determinado tiempo. Obviamente uno se pone una cantidad de meses teniendo en cuenta que también tiene 2 años para escribir una vez que se aprueba el proyecto de investigación, así que a partir de eso uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, por ejemplo, en mi caso yo dije, en este tiempo voy a tratar de abocarme al marco teórico, en este tiempo voy a tratar de enfocarme a resumir o a leer o a llevar adelante la escritura de los antecedentes. En mi caso fue más que nada por partes. Yo fui haciendo una parte de cada cosa y después como que lo traté digamos, de unir en una sola investigación. Obviamente que después me llevó ello, es un trabajo más de escritura porque tenía que, digamos, engranar cada una de estas secciones que iba, o de estos capítulos de la tesis que estaba redactando. Así que, pero es muy importante esta etapa de organización de la escritura porque uno tiene tiempos, o se pone tiempos para decir, bueno, yo acá a 2 meses voy a hacer tal cosa, y uno se enfoca o focaliza, digamos, el tiempo en llevar adelante esta etapa de escritura. Bueno, los resúmenes y fragmentos también es otra de las cosas que son muy importantes. Lo que me pasó a mí es que, bueno, obviamente cada uno de los textos académicos que eran parte del marco teórico, que eran parte de los antecedentes, trataba de hacer un breve resumen y destacar incluso algunos fragmentos que me pudieran llegar a servir en el análisis de la investigación. Esto también lleva a una organización, uno tiene que definir algunas carpetas como para decir, bueno, estos son los resúmenes de tales textos donde me puedo llegar a guiar. Obviamente después termina yendo de nuevo al texto académico para digamos, revisar lo que resumió y destacar algunos fragmentos. A la hora de destacar los fragmentos también es importante tener la cita, porque muchas veces uno ve alguna cosa
digamos, una investigación en una página web o un artículo que le interesa, pero quizás no hace la cita, saca algún fragmento, pero no deja ningún link o cita como para tener en cuenta de que a la hora de ponerlo como dentro de la elaboración de la tesis. Así que es muy importante realizar los resúmenes y destacar algunos fragmentos, pero siempre tener en cuenta o tomar nota de las citas. Bueno, anotar las dudas también, eso en mi caso me sirvió mucho como para después pasarlo a la hora de hablar con el director de la tesis, que fue Alejandro Gacel, y la codirectora Natalia Molenauer. Yo con ellos tenía quizás una interacción por mensajes y aprovechaba como para decirle o dejarle en claro alguna duda para que ellos después me puedan responder y decirme más o menos, guiarme para dónde poder llevar adelante el trabajo o el desarrollo de la investigación. Herramientas de búsqueda hay muchas. Yo principalmente en este trabajo a mí me sirvió mucho un dato que era el Google Académico, que en ese caso tanto para buscar investigaciones como también para encontrar algunas citas sobre algunos textos que yo tenía, pero que no tenía la cita como para citarlo dentro de la investigación. Fue muy importante la utilización de esta, pero ahí, bueno, deben haber otras herramientas que yo no conozco demasiado, pero son importantes para llevar adelante también la búsqueda de algunos textos o algunas citas precisas que nos pueden servir para llevar adelante el desarrollo de la investigación. Literatura, cine y audiovisuales son cuestiones que para mí, o en mi caso, fueron primordiales, fueron necesarias también para tener un panorama acabado de cómo, digamos, en referencia a la cuestión de género, por ejemplo, yo leí algunos libros que referían a literatura sobre travestis, sobre trans, vi algunas películas, series, creo que hay cuestiones que más allá de lo académico nos pueden también servir para tener otra mirada y bueno, y buscar una alternativa, reconocer algunas cuestiones que quizás no estamos teniendo en cuenta a la hora de llevar adelante no solamente la investigación, sino me parece que también tiene que ver con tener un mayor conocimiento sobre el tema que uno va a estudiar. Bueno, tomarse un tiempo tiene que ver con alejarse cuando uno ya tiene un desarrollo quizás no definido de la tesis, pero un poco más amplio. En mi caso traté de tomarme un tiempo para relajarme, no sé si relajarme tanto, pero para decir, bueno, dejo un día y al otro día retomo y veo empiezo a releer la tesis para ver qué es lo que me falta, qué es lo que quizás me equivoqué, qué es lo que puedo cambiar. Por eso es muy importante organizar los tiempos en los que uno se lleva adelante cada capítulo, como para después tomarse un tiempo para decir, bueno, dejar un tiempo de leer la tesis o dejar un tiempo del desarrollo de esto de todos los días, escribir, y después rever qué es lo que uno está llevando adelante. Correcciones, bueno, el ida y vuelta. También es importante esto de organizar los tiempos de la tesis porque uno también tiene tiempos con las correcciones. No sé, yo enviaba cada cierto tiempo, cada vez que tenía algo más definido, se los enviaba al director y al codirector como para que vean y ellos me digan qué era lo que tenía que cambiar. Obviamente esto también tiene tiempos de que uno está en su casa, se lo envía, y el otro te lo devuelve unos días después, entonces esto también hay que organizarlo y tenerlo en cuenta a la hora de llevar adelante el trabajo de investigación. Perdón. Bueno, tiempo de entrega, lo mismo, a veces uno se relaja tanto también que está muy cercano a los tiempos de entrega, entonces tiene que tener en cuenta cuál es o delimitar, organizarse, tener en cuenta de que hay 2 años a partir de la aprobación del proyecto de tesis, entonces es muy importante tener en cuenta la organización para llevar adelante
este trabajo. A mí me pasó que, bueno, en los últimos tiempos de la entrega de la tesis, quizás estaba haciendo correcciones y ya estaba muy cerca del tiempo de entrega, o si me iban a pasar los 2 años, digamos, para llevar adelante la entrega del trabajo final, entonces tuve que apurarme mucho más. Entonces me parece que ahí uno tiene que administrar esos 2 años como para tener un tiempo, un changüí, como le dicen, un tiempo de más como para poder entregar ese trabajo. Y bueno, uno cuando llega a la etapa final también tiene correcciones. Es muy importante por ahí destacar el tema de la etapa final para que otras personas que están entendidas en el tema, quizás compañeros o ex compañeros de la carrera, puedan revisar el trabajo y decirte, mirá, a mí me parece que esto, darle una mirada más al trabajo o otra perspectiva sobre lo que se escribió, como para poder realizar la entrega y que no te lleve tantas devoluciones a la hora de volver o cuando digamos, te hagan la devolución del trabajo. Y bueno, y recordar que me parece que esto es muy importante porque yo trabajo en el ámbito periodístico hace 10 años, y me parece que para mí el trabajo de investigación de la tesis me sirvió muchísimo para tener también otras alternativas laborales y profesionales, que eso es muy importante a la hora de egresarse de la carrera de comunicación social, y además te da un conocimiento académico sobre la investigación propia que hiciste y sobre todos los otros textos que utilizaste académicos que estuvieron rondando alrededor de esta investigación. Bueno, recordar eso, de que uno cuando culmina la carrera tiene quizás más posibilidades de las que tiene cuando todavía sigue siendo alumno. Así que eso ténganlo en cuenta a la hora de pensar que van a culminar este trabajo y que van a tener algún tipo de beneficio profesional también. Bueno, eso es todo, y quería remarcar esas cositas. Agradezco obviamente por el tiempo brindado. Muchas gracias, Nicolás. Muy clarito, muy ordenado, y bueno, después vamos a charlar un poquito. Hay gente que se ha incorporado a la reunión, a la mesa. Les pedimos que no se olviden de indicarnos en el chat su DNI, el nombre y DNI, para que se pueda hacer los certificados correspondientes y los demás trámites administrativos, ¿sí? Que por favor lo pongan en el chat, nombre y DNI. Bueno, continuamos con Joana. Estás por aquí, Joana Contreras, para que puedas contarnos tu experiencia. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Joana, perfecto. Ah, buenísimo, porque me estoy conectando desde el celular, así que quería chequear eso. Bueno, en realidad, bueno, para los que no me conocen, bueno, soy Joana Contreras. El año pasado yo me recibí de licenciada en comunicación, después de defender mi tesis de grado, que fue una tesis que trató sobre el fútbol barrial. Investigué a la Liga de los Barrios, la construcción identitaria en la Liga de los Barrios. Fue una tesis que comencé más o menos en el 2017, entregué el proyecto de tesis, y bueno, me llevó hasta el año pasado. Bueno, en el 2019 ya tuve que entregarla, y el año pasado la defendí. Básicamente lo que quiero hacer en este Ateneo es dar algunas recomendaciones, si se quiere, por ahí para quienes están en su proceso de tesis, o quienes por ahí hay algunos alumnos ingresantes y quieren ver un poco de qué se trata esto, es darle algunas recomendaciones. Por ahí las pueden tomar o no, porque yo no tomé ninguna. en, en todo mi proceso de investigación, por ahí no tomé no hice lo que debería hacer. Que me sirvió igual porque aprendí muchísimo. Creo que la instancia de hacer una tesis es muy enriquecedora, uno aprende muchísimo, aun cuando se equivoca, ¿no? Bueno, yo no tengo una presentación como Nico, pero
tengo apuntado algunas cosas que les quería decir. Bueno, lo primero es que traten en lo posible de que una vez que rindan todos los finales, que cursen toda la carrera, inmediatamente hagan la tesis, porque esto les permite que ya la tesis es un proceso ya muy solitario, porque si bien tenés un director de tesis, hay profesores disponibles para evacuar cualquier duda, las decisiones las toma uno. La redacción es una producción propia, tiene que salir de uno. Uno va viendo cómo va yendo su tesis más allá de que el director te vaya guiando, ¿no? Entonces es importante estar en contacto con el ámbito académico, porque uno por ahí puede charlar con otros compañeros que están en la misma instancia y evacuar dudas, consolarse, porque por ahí uno tiene muchas frustraciones en el proceso, entonces es importante estar cerca del ámbito donde puede consultar a los profesores. A mí me pasó que transcurrió desde que terminé de cursar, que fue más o menos en 2010, 2011, transcurrieron 7 años hasta que presenté el proyecto de tesis. Entonces yo ya había perdido el training en la universidad, ya me olvidé todas las teorías. Y entonces, ¿qué sucedió? Tuve que volver, por ejemplo, me anoté recuerdo que en el 2015, creo, bueno, no me acuerdo, me anoté como oyente a una materia creo que fue metodología, para volver a entrar en ritmo y poder hacer el proyecto de tesis. Entonces, por eso es importante hacerlo inmediatamente. A mí también lo que me sucedió es que no encontraba un tema de tesis. Bueno, ahí escuchaba a Nico. Entonces, eso también me hizo demorar, digamos, porque no encontraba algo que me gustara, pero ahora lo voy a señalar más abajo. También el hecho de que lo hagan inmediatamente que terminan de rendir, les ayuda para que, porque por ahí uno se engancha con un trabajo, con algo, entonces no le dedica tiempo completo a la tesis. A mí me pasaba que entre el trabajo y otras responsabilidades y otros compromisos que había asumido, lo hacía cuando podía. Entonces por ahí retomaba y no me acordaba la lectura que había hecho, dónde había quedado. Es como que se va haciendo como más lento todo el proceso. Y eso te termina frustrando. En mi caso a mí me generaba frustración porque veía que no podía avanzar, porque es como que seguía dando vueltas sobre lo mismo, sobre la desgrabación de las entrevistas, sobre el análisis, sobre la redacción, y es como que estaba estancada, pero es porque no lo hacía haciendo otras actividades. Por eso yo recomiendo eso, que lo hagan inmediatamente, cursan todas las materias. Otra de las recomendaciones, bueno, que esto seguramente se lo han repetido hasta el cansancio, que tiene que ver con que elijan una temática de que les interese, que los motive, algo que les guste. En mi caso, bueno, como les decía, yo pasé por 3 temas diferentes. Y me terminé decidiendo por explorar un tema que tenga que ver con la comunicación y la cultura. Que es algo que a mí me gustaba, porque me di cuenta que en los anteriores temas había fracasado, no prosperaban los temas, porque esto es muy común que suceda, por eso les digo, por ahí a mí a veces ahora me cuentan algunos compañeros o chicos que están por hacer sus tesis, y me dicen, no, yo quiero hacer un tema de tesis que tenga que ver con una teoría que me resulta más fácil de entender, pero por ahí el tema que eligen no los termina de convencer. Por ahí me dicen, no, quiero hacer un tema que ya vinieron haciendo, pero en ese caso tampoco el tema los termina de convencer. Entonces, por eso yo les digo que busquen algo que les guste, porque eso hay momentos en el proceso de tesis, hay etapas que son más tediosas. Por ejemplo, en mi caso, que yo hice entrevistas en profundidad, hice 21 entrevistas en profundidad, en donde cada entrevista duraba entre 1 hora y 2 horas, que ese proceso de escucha y transcripción
es muy monótono, aburrido, se hace muy denso, que si uno no elige un tema que le guste, se termina siendo el doble de denso. Y también está el proceso de escritura, que por ejemplo en el análisis de los datos, en el proceso de escribir, de analizar los dichos de los entrevistados a la luz de la teoría, si a vos no te gusta tu tema, se termina aburriendo muchísimo. En mi caso, yo elegí un tema como lo es el fútbol. A mí prácticamente el fútbol, yo no consumo fútbol, no sé nada de fútbol, pero el tema, la cultura y la comunicación es algo que a mí siempre me interesó. Porque yo planteo en mi tesis un concepto de comunicación no vinculado con los medios de comunicación, sino como la comunicación en su vínculo más interpersonal, más de vínculo entre las personas. Entonces, el hecho de poder hablar con jugadores de fútbol, poder generar un intercambio con ellos, a mí me resultaba muy interesante, y además yo disfrutaba mucho todo el proceso de observación participante, el proceso de las entrevistas que yo les hacía a ellos, lo disfruté muchísimo. Y eso me sirvió, porque cuando me frustraba, seguía adelante. Por eso yo les recomiendo esto. Yo en muchos momentos, no sé si quería abandonar, pero sentía que no avanzaba. Pero como yo, a mi tema prácticamente me parecía genial, me parecía un súper tema, nunca lo dejé, nunca lo abandoné, siempre seguí, porque el tema me encantaba, y aparte, todo lo que decían los chicos a mí me parecía súper interesante, desde un análisis cultural y un análisis comunicacional, a mí me parecía súper rico de analizar. Ellos hablan, por ejemplo, hablan del tercer tiempo, un concepto que lo encontré, que si bien todos conocemos que es el tercer tiempo, que es una reunión de jugadores, no hay nada escrito sobre eso. Entonces, ese desafío de tener que escribir sobre el tercer tiempo, y más siendo mujer, porque yo era una investigadora mujer que me introducía en un mundo netamente masculino. Entonces, ese desafío hacía que yo me entusiasmara, me motivara. Y bueno, y se mantuvo hasta el final, ¿no? Después, bueno, también les quiero hablar de algunos aprendizajes que yo tuve a partir de esta tesis. Por ejemplo, entender que la tarea investigativa supone desafíos, nos impone desafíos. Esto yo lo quiero compartir con ustedes porque cuando uno comienza con una investigación, con una tesis, está haciendo algo que nunca hizo, que nunca, si bien por ahí hay trabajos cortitos en el seminario de tesis, donde uno comienza a esbozar un proyecto, una tentativa de proyecto, por ahí en investigación periodística uno hace una nota en profundidad, pero no hay nada que se parezca a hacer una tesis, nada en lo que es el trayecto académico. Entonces, uno se encuentra con que no tiene experiencia, con que no hay nada que sea comparable, y uno encuentra herramientas para saber cómo hacerlo, porque ni siquiera hay como un modelo, porque uno se puede guiar de otras tesis, pero por ahí la misma tesis en el momento que uno va escribiendo te va exigiendo ir por otro lado. Así que para mí es importante decirlo porque uno aprende a investigar sobre la marcha. A mí me pasó eso, sobre la marcha iba aprendiendo, es como que mi primera experiencia en investigación. A mí particularmente lo vi desde ese lado y me sirvió también, ahora lo veo a la distancia, porque cuando aparecían esas frustraciones o decepciones, o por ahí yo me sentía mal, porque yo decía, pucha, debe ser que a mí me cuesta, quizás a otros no les cuesta porque no avanzaba. Y después me di cuenta que eso es un desafío de la investigación, del proceso de investigar. Veía que eso es propio de la investigación, porque por ahí conversaba con otros compañeros y me decían, no, a mí me pasó lo mismo cuando estuve haciendo mi tesis. Me sentía que no, por ahí uno mismo quiere medir sus capacidades, de, a ver, me sale a hacer este análisis, puedo entender la teoría, puedo analizarlo, mecharlo.
Y yo creo que es un desafío que uno lo termina resolviendo, pero cuando uno está en ese momento, por ahí te frustras. A mí me pasaba eso, que me frustraba. Decía, no, quizás todos los problemas me pasan a mí, que no puedo avanzar, que no le encuentro la vuelta. Pero bueno, yo quiero decirles que es normal. Bueno, y otra cosa es que entender que uno hace una tesis para generar conocimiento, hacer un aporte chiquitito sobre determinado aspecto de la realidad en la que uno quiso problematizar, ¿no? En este caso yo quise problematizar sobre la construcción identitaria de los jugadores de la Liga de los Barrios. Por ahí uno tiende a querer hacer el súper trabajo, a mí me pasó, por eso, el súper trabajo, la obra maestra, la obra cumbre que abarque todos los aspectos del tema del fútbol barrial. Entonces, eso es lo que pensé yo al principio, y creo que a muchos les pasa cuando inician un trabajo académico. Quieren hacer el gran trabajo. En mi caso, eso a veces me jugaba en contra, porque tanta exigencia, tanta sí, autoexigencia, hacía que pierda la creatividad a la hora de escribir. Porque si bien es un trabajo académico que sigue determinado formato, también es importante darle como la vuelta a ese texto, ¿no? Para que te permita ver otras cosas que van apareciendo de los dichos de los entrevistados, en mi caso. Entonces, yo creo que uno lo debe pensar que en realidad la tesis o un trabajo investigativo es el puntapié inicial, el primer paso para que se siga investigando sobre ese tema. En mi caso, yo lo hice tan abarcativo mi tema que no terminaba más. Es como que investigué sobre el tercer tiempo, o sea, sobre la construcción identitaria de la Liga de los Barrios, y en eso, el tercer tiempo, representaciones sociales, los factores externos, el poder, y bueno, tantas cosas que se me hizo enorme. Quizás hoy a la distancia hubiera dicho, o sea, me parece que logré un buen análisis, pero me parece que si lo hubiera recortado más el tema, por ahí no se me hacía tan extenso el, el trabajo de tesis, no me hubiera llevado tanto trabajo. Y bueno, hoy me pone orgullosa porque siento que hice un trabajo muy completo, pero por ahí, para algunos que están empezando, es mejor recortar el tema, hacerlo como más concreto, más preciso, y se ahorran muchos dolores de cabeza. Y bueno, Joana, por último, sí. sí. No, que justamente que vayamos cerrando, porque si no, no va a haber tiempo para que también Sí, expongan. iba a decir lo mismo, lo último y ya terminaba justo. Bueno, entonces lo que yo quiero resumir y decir es que para hacer una tesis, lo que requiere es primero compromiso. Si no hay compromiso, no hay nada. Uno tiene que decidirse y postergar todo lo otro. Yo tuve que postergar un montón de cosas, porque si no, me pasaba que no podía avanzar por estar involucrada en otras actividades. Después, disciplina para poder administrar el tiempo. Motivación es esto que a mí el tema me gustaba. Y bueno, y constancia para no abandonar, para seguir. Y bueno, y para mí lo que puedo decir es que fue una instancia, mi primera experiencia como investigadora, y fue una instancia de mucho aprendizaje. Desde lo académico, pero también aprendí mucho esto de entender a los otros, en este caso los jugadores de fútbol, desde su visión del mundo, desde por qué a ellos les gusta el fútbol. Yo no entiendo nada de fútbol y a mí no me gusta el fútbol, pero entenderlo desde sus propias cosmovisiones, entender por qué para ellos es importante. Eso me parece que es un ejercicio muy eh, importante e interesante para uno. Yo que trabajo en los medios, me parece importante igual hacer eso. Y bueno, y terminé. ¿Me escucharon? Sí, Joana, muy interesante Sí. tu presentación. Por favor, vayan pensando cuáles van a ser las preguntas, así después las canalizamos por el chat y las vamos distribuyendo. Le vamos a dar paso a Gastón para que nos cuente también un pedido especial que le hicimos para esta mesa. Adelante, Gastón. Bueno, buenas noches a todos. Y felicitaciones a
a las licenciadas y el licenciado que no hemos podido compartir después de nuestras graduaciones algún momento para el saludo. Bueno, cuando me invitaron al Ateneo, me sugirieron o me pidieron un poco explicar cuál es mi situación posterior a una vez completé la carrera de grado. Yo actualmente, bueno, soy Gastón Bresaga, actualmente soy becario de CONICET, es decir, que me estoy dedicando a la investigación de becario doctoral. Me inscribí en el doctorado, estoy cursando actualmente en el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades también, que se dicta en la UMPA. Y bueno, un poco para explicarles cómo llegué ahí, voy a compartirles un poco lo que fue mi formación educativa formal, ¿no? por los ámbitos institucionales. Por ejemplo, yo hice el secundario en una escuela industrial, en el Industrial 4 de Río Gallegos. Yo soy de Río Gallegos. Soy maestro mayor de obra, digamos. De ahí me recibí. Y por cuestiones de la vida me di cuenta que no quería seguir una actividad profesional por el lado de la construcción. Y tenía como el extraño deseo de querer ser locutor, ¿no? Mi sueño era tener un programa de radio, etc. Entonces me recomendaron por similitudes, ¿no? Lo más parecido que había para estudiar acá, comunicación social. Entonces en 2014, en el segundo cuatrimestre, me anoté, ingresé a la carrera de comunicación social. Y tras mi trayecto, ¿no? Uno a medida que va cursando materias, conociendo gente, compañeros, compañeras, profesores, profesoras, va aprendiendo cosas nuevas, descubriendo, ¿no? la complejidad del mundo de la comunicación y va pensando diferentes posibilidades a futuro, ¿no? En mi trayecto académico tuve la posibilidad de entablar mayor relación, digamos, con ciertos docentes que me mostraron o me enseñaron que está la posibilidad de seguir estudiando. A mí, la verdad, me gustaba el ámbito de la universidad, la posibilidad de estudiar es algo que me sentía cómodo haciendo. Entonces, mi director de tesis, el cual compartimos con Nico, Alejandro Gacel, ¿no? Él fue quien me sugirió, ¿no? Y me presentó la posibilidad de continuar estudiando y presentarnos a lo que son las becas de CONICET, ¿no? El organismo, si se quiere, más prestigioso de ciencia y tecnología del país. La academia es un lugar un poco cerrado, digamos, siempre necesitas como el aval de otro, digamos, de adentro, como para poder entrar. Entonces, creo que está bueno, digamos, que piensen, ¿no? Uno va cambiando, ¿no? las ideas que tiene con respecto a lo que quiere hacer, a lo que se quiere dedicar a futuro, a medida que va estudiando, no va cursando. Pero creo que es recomendable, positivo, ¿no? Le van a poder sacar mucho jugo a la universidad cuando empiecen si pueden, a participar de proyectos de investigación, proyectos de extensión, porque son instancias también de aprendizaje de cómo circulan ciertos saberes, digamos, dentro de la universidad, que les va a ser provechoso para seguir cursando algunas materias y, de nuevo, para ir reforzando relaciones tanto con compañeros de la universidad, no solo de la carrera, sino de otras disciplinas, con profesores que del mismo modo, de disciplinas afines, otras diferentes, que van a ir complejizando o ayudando a complejizar su forma de representar el mundo, ¿no? De interpretar el mundo. Así que, bueno, esa es como la recomendación fundamental que estaría bueno, si les interesa la universidad, la vida académica, sigan. En cuanto a la tesis, digamos, como para
seguir aportando lo que el resto de los compañeros estuvieron comentando, ¿no? Es un proceso en el que está bueno de cierre, ¿no? De un poco el cierre de toda la trayectoria que vinieron realizando, de todas estas experiencias que van acumulando y teniendo a lo largo de la carrera, y que, de nuevo, si es algo que pueden potenciar desde lo que les gusta, ¿no? Creo que es algo que van a poder dominar con mayor facilidad, van a poder realizar con ciertas facilidades. A mí particularmente me gustan mucho los videojuegos, no solo el jugar, ¿no? Sino también toda la industria que mantiene a este medio. Y entonces mi tema de tesis de grado para la licenciatura iba sobre los eventos de videojuegos y las construcciones discursivas que se manejaban en este ámbito, ¿no? Entonces estaba como este juego extraño es una tesis sobre videojuegos, pero que no habla de los videojuegos de forma directa, ¿no? Sino que habla de todos estos sujetos y las construcciones discursivas, ¿no? Que se van realizando sobre ellos, ¿no? Y de nuevo, el consejo, no solo para una escritura de la tesis, sino de cualquier tipo de escritura, es, como la escritura es un proceso retórico de alguna forma, ¿no? En el que se intenta convencer o explicar al otro, siempre está bueno pensar en formas primero crear una estructura, ¿no? Una de las sugerencias que les van a hacer sus directores es armen primero un índice de lo que van a trabajar, ¿no? Y eso se aplica para cualquier texto. Armen una serie de puntuaciones de ideas, de cómo es que van a ir construyendo la estructura de este texto, ¿no? Es un poco como cierta fórmula matemática que no está escrita, no es rígida, pero que sí o sí alguien tiene que construirla. No se puede empezar por el punto B si no se sabe qué es el punto B, ¿no? Es un poco de ir explicando qué es lo que vamos a ir anticipando, qué es lo que vamos a ir escribiendo o explicando, explayando, ¿no? Sobre eso, entonces, es importante también delimitar el objeto, lo que se dice objeto, en lo que van a trabajar. A mí también me pasó, les pasa a todo el mundo, creo, ¿no? De que uno comienza pensando en estudiar algo y aparece como una nebulosa, no está delimitado correctamente, y empiezo a pensar, bueno, voy a analizar los videojuegos. ¿Qué de los videojuegos? Todos los videojuegos, digamos, ¿cuál es el límite de los videojuegos? Por eso una nebulosa. Y uno tiene que empezar a cerrar, a darle forma a eso. ¿No? De nuevo, ir pensando en achicar qué de los videojuegos. Y lo más importante siempre es cómo, ¿no? También hablando con compañeros no solo de la carrera, sino de otras de las áreas que hay en la UMPA, también en proceso de tesis, discutíamos sobre de qué vas a hacer tu tesis, qué tenías pensado, ¿no? Incluso antes de presentar o armar un plan. Y muchas veces era medir las reacciones de algo, cómo impacta tal cosa, ¿no? Y hay que empezar a pensar entonces, la siguiente pregunta, ¿no? Al intentar pensar el tema es, ¿cómo mido eso? ¿No? Si no encontramos una forma sencilla, digamos, de decir, ¿cómo puedo medir o explicar lo que estoy investigando? Poner un resultado, ahí es donde nos tenemos que exigir, ¿no? Empezar a reformular o a definir, siempre achicar, ¿no? Es importante entonces empezar a delimitar el espacio, tiempo, desde qué año hasta qué año, en qué momento, por qué esto, ¿no? ¿No? Y esa es la forma en la que de a poco, medio como un proceso tipo una mamushka
de tema, de objeto en el que de a poco, ¿no?, vamos encontrando un objeto más chiquito, que es el que finalmente vamos a trabajar o vamos a medir, ¿no? Después también estaba esto, me llamó la atención de que a mí también me pasó, ¿no?, de pensar en un tema que sea único, ¿no? Y de alguna forma, ¿no?, si bien uno parece que tiene unas expectativas de ser revolucionario, de crear el tema único, ¿no?, de alguna forma su tema siempre va a ser particular y va a generar un gran cambio, quizás no a nivel global histórico, pero siempre va a ser un cambio para uno mismo, ¿no? Y eso creo que es el gran cambio para uno. Entonces, lo importante no es lograr unir estos conocimientos, ¿no? Idea con idea, ya cuando las logramos unir, ya estamos generando un conocimiento nuevo, y eso es importante, es lo que marca que nuestra tesis sea única. Y eso es, digamos, el momento en el que ya estamos empezando a definir. Otra preocupación así que tuve, que recuerdo, ¿no?, es la de definir un marco teórico, ¿no? Suena, porque qué agregar, cuándo es mucho, cuándo es poco, y uno intenta reunir así la mayor cantidad de citas posibles a los más diversos autores, para después darse cuenta de que no aportan nada al trabajo. Entonces uno tiene que ser consciente de las herramientas que va a usar a la hora de hacer su análisis, su investigación. Es decir, ¿no?, si tendría que decir cuánto marco teórico es suficiente, yo diría, no sé si estoy en lo correcto, pero lo mínimo indispensable, ¿no? Porque luego es material, digamos, que no sustenta nada, que no aporta nada y que está ahí para hacer espacio y por lo tanto juega en contra. La verdad, una tesis es un trabajo complicado, es extenso, lleva tiempo, pero no es algo que ninguno no pueda hacer. De nuevo, digamos, cuando hice o al menos mi intención al hacer este recorrido de mi educación formal, ¿no?, yo venía de un área que no era relativa a la comunicación para nada. Al principio, cuando ingresé a la universidad, me costó entender algunos. Era todo un mundo nuevo para mí, manejar conceptos, situaciones, formas de análisis que no eran comunes, y que, digo, uno quizás subestima a veces, y luego empieza a comprender la importancia, la complejidad de la disciplina. Y, digo, es un proceso complejo, que lleva tiempo, pero no imposible, que no creo que haya alguien con limitaciones para no hacerlo. Como la palabra carrera es un poco contradictoria, a veces compleja, porque la carrera no implica una meta, ¿no?, una competencia de ver quién llega primero, quién llega más rápido, cuando la carrera académica es un trayecto muy, muy personal que cada uno hace a su tiempo. Yo tuve la suerte de bueno, vivir con mis padres a medida que iba cursando. No tuve necesidades, digamos, de trabajo o de tener algún ingreso económico, entonces eso me benefició, pero digo, como el resto de los compañeros, ellos también pudieron hacer sus tesis mientras tenían una familia, mientras trabajaban. Quizás los tiempos no habrán sido los mismos, pero siempre fue cuestión de cierta perseverancia, ¿no? Siempre va a haber momentos, no solo en proceso de tesis, sino en el proceso de la cursada, en el que uno no se sienta bien, no se sienta cómodo, no es todo un camino de rosas, pero siempre es algo que se puede continuar, digamos, la vida sigue más allá de los problemas que no son inevitables. Pero bueno, ahora creo que
los que tenemos la posibilidad de cursar una carrera académica en una universidad gratuita, pública, abierta, me parece que es algo que está bueno de aprovechar y de valorizar y de seguir, digamos, hasta completar ese trayecto que termina en un título. Así que, bueno, los invito y les invito a que no bajen los brazos, aunque a veces pueda ser complicado, ¿no? Y continúen el tiempo que les lleve, porque genera una gran satisfacción, digamos, y uno cambia mucho en este proceso. Muchas gracias, Gastón. Bueno, Romina tiene algunas preguntas para ustedes y les invitamos a si los asistentes quieren hacer algunos comentarios o alguna pregunta, que ya Cristian, empiecen a estar aquí. Sí. una Sí, Romina. consulta a Susana. Susana, sí. Mascarín. Sí. Como me habían planteado 10 minutos, verán que le puse una velocidad extrema a la presentación. Y por ahí quería hacer algún comentario, quizás de la propia experiencia, compartiendo, no sé si puedo, habilitar acá el micro. Permitir. Quizás compartir un poco lo que hablaban mis compañeros, tanto Nicolás, por ahí Joana, un poco Gastón también, el hecho de algunas coincidencias con ellos. Ser honesto, vieron que en las cursadas algunas cosas nos quedan remarcadas de algunos profesores, algunas palabras, frases que te sirven y te van como acompañando en cualquier proceso, tanto educativo como laboral. Y había un profe que dijo en un momento que había que ser honesto con lo que estábamos haciendo. Teníamos que ser honestos en el sentido de decir si realmente estábamos investigando algo que pueda sumar, aunque sea pequeño, al conocimiento o al desarrollo de algo. Creo que eso también es un valor importante. El tema de la frustración, creo que le pasa a todos, pero hay algo que no se mencionó, que hay mucha predisposición de compañeros. En este momento nos toca a nosotros estar de este lado de egresados, en procesos quizás que fueron re largos, académicos, que dejamos, que volvimos, que nos fuimos, que fallamos, que nos encantaba comunicación, pero que costó. Entre esas cosas, tuve compañeros que ya estaban egresados de la carrera, o que estaban muy próximos, o incluso algunos técnicos en comunicación, que tenían el tiempo y la predisposición para leernos. No tengamos como el miedo ese de decir, bueno, capaz que estoy haciendo un papelón y lo que estoy escribiendo no está bien, porque ya tenemos como una formación académica como para llegar a esa instancia. Entonces, en mi caso tenía dos compañeros, una compañera y un compañero, a los que les preguntaba, léeme, ¿se entiende? ¿No se entiende? Volvé. Y a veces en el enredo de querer escribir todo, me decía, no se entiende nada, volvé con esto, fíjate que acá puedes hacer esto. Entonces creo que ese es un punto clave. En mi caso, tener la predisposición de acompañar a quien quiera o leer nuestras tesis. Como decía un poco Joana, cada uno tiene un proceso individual, cada tesis es particular, pero en mi caso, por ejemplo, en el final, cuando yo ya estaba como agotada, encima era fin de año, leer la tesis de Joana era como, para mí un alivio, era como, bueno, a ver, ella puso esto, quizás puedo retomar por acá, y poder apoyarnos en esos compañeros. Y una cosa que tampoco se mencionó, en otros comunicadores que quizás no están en el ámbito de la universidad, pero que son comunicadores que están trabajando en algún medio, a los que hacen tesis vinculadas a los medios de comunicación, o que están en otros ámbitos. Y si tienen la llegada a ellos, tienen una apertura, porque hay momentos en el que estamos como estáticos en la tesis, estancados, y hablas de repente a mí me sucedió que de repente hablé con una comunicadora que me hizo como un dibujo en un papel sobre lo que estábamos hablando, y me sirvió muchísimo. Así que esas cosas, quizás tenerlas en cuenta, la apertura hacia otros compañeros, equivocarnos 1000 veces, frustrarnos otras 1000 más, pero retomar todo el tiempo, y cuando los que trabajamos somos padres, etcétera, 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 y nos cuesta un montón sentarnos, retomar las últimas hojas, aunque sea una vez a la semana, retomar como la lectura, es como que enseguida te conecta de vuelta con lo que estás haciendo, o que te quede una entrevista pendiente para desgrabar un pedacito, entonces vos ya vas y desgrabás
ese pedacito y ya otra vez estás conectado y sentado en el trabajo que tenías que hacer de la tesis, que es lo que por ahí cuesta cuando hay muchas más actividades que la académica. Así que quería como decir algo con respecto a la experiencia y en las cosas que podemos apoyarnos cuando, si bien es un trabajo individual y solitario, como que hay otras personas con predisposición a acompañarnos en el proceso, más allá de nuestros directores y nuestros codirectores que nos acompañan. Permiso Sí. para hablar. Excelente, Susana, sí. Romy. Bueno, antes que nada, son todos los que están acá graduados de la pandemia, así que no nos hemos visto, no nos hemos abrazado, ni brindado, así que mis felicitaciones a los y las nuevas colegas de comunicación, me pone muy contenta. Además que a la mayoría en algún momento nos hemos cruzado o han cursado conmigo, así que tenemos ahí una relación, nada, muy feliz me pone verlos acá exponiendo. Muy interesante las experiencias y comparto los consejos que están dando. Quienes están en proceso de tesis o están en este dilema, ¿no? de por dónde. Así que, bueno, no voy a ir muy larga con un comentario, me voy a detener más que nada en las preguntas para que ustedes puedan tener posibilidad de ampliar un poquito en algunas cuestiones que me parecen importantes destacar en relación a por ahí lo que vengo viendo de cuáles son las necesidades con las que tienen, digamos, las personas que inician un proyecto de tesis, ¿no? Cortito, destaco mucho esto que traía Susana, que traía Joana, el tema de los sentires durante el proceso investigativo, ¿no? Y cómo la importancia de elegir un tema y de poder sostenerlo es fundamental para desandar esas emociones y esos sentires que nos pasan, como dice Joana, a todos y todas. No hay tesista que no haya pasado por eso. Me parece dos cositas. Hay una situación cuando se enfrentan a la hoja en blanco, ¿no? ¿Cómo hacer para animarse a escribir, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que ustedes pueden dar para animarse a escribir el problema, ¿no? Que siempre están ahí como, tienen un mareo en la cabeza que no se animan, y bueno, ¿cuál es el consejo que darían para superar ese primer paso, ¿no? Y lanzarse a la escritura? Y lo otro, que tiene que ver con lo que para mí es sumamente importante a la hora de acercarse al problema, ¿no? Que Gastón lo decía, bueno, el marco teórico, más, menos, pero para mí en todo caso es más importante, no sé si ustedes comparten en su experiencia, empezar pronto con el trabajo de campo, ¿no? O el análisis del corpus, en el caso de Gastón y Nicolás que han trabajado con corpus, ¿no? Pero distinto es el caso de Joana y Susana, que hicieron un trabajo de campo más, bueno, con otras técnicas. Digamos, con el inicio pronto del trabajo de campo, sí ha sido clave para poder conocer más el problema antes que leer 1000 textos o 1000 trabajos. Y también en esa misma clave de posibilidad de comprensión del tema, también qué rol ha tenido quizás algún informante clave, ¿no? que sea para ustedes clave justamente en el sentido de conocer, bueno, Susana contaba la charla que tuvo con una comunicadora, pero bueno, también pensarlo como a nivel grupal acá con sus experiencias, qué rol ha tenido, o si lo han tenido, y qué rol ha tenido algún informante clave. Así que serían como 2 o 3 preguntitas para que ustedes puedan contar su experiencia y nada, aconsejar a quienes están acá transitando la tesis. No sé, aprovecho el silencio y me meto. Con respecto a la hoja en blanco, yo recuerdo patentemente haber iniciado, digamos, a escribir mi tesis
un 1 de enero, digamos, la noche siguiente al Año Nuevo, en el que venía de las vacaciones de verano, uno ya se relaja demasiado y lo que dije, lo que me puse en mi mente, digamos, es cierta obligación, no tengo que empezar, y tengo que empezar cuanto antes. Entonces me puse una fecha y empecé a recopilar información, sobre todo a recopilar, ¿no? Y un poco en mi mente a imaginar cuál sería el orden de mi tesis. ¿No? A mí me dijeron de cierta forma, ¿no? que lo importante, como para iniciar, es tener un índice. Entonces, empezar a recopilar la información me sirvió como para ir también imaginando e ilustrando ese índice. En cuanto al proceso, digamos, en qué momento me encontré con mi corpus, ¿no? Uno, a medida que lo va recolectando, empieza a tener un primer contacto, pero me introduje en el análisis en sí una vez que ya tenía un poco más cerrado, digamos, que eran los ítems, digamos, con los que iba a tener en base para analizar. Digo, primero como que tuve que armar ese marco teórico, empezar a destacar ciertos términos que eran lo que hacen particulares a este, si se quiere, el campo de los videojuegos, que eran con los que después iba a retomar, ¿no? O me iban a dar pautas en el análisis final. Así que yo, en mi caso, lo que fue meterme con mi corpus, ¿no? mi conjunto de objetos a analizar, fue una vez que ya sistematicé un poco cómo iba a ser el análisis. Y bueno, con la hoja en blanco, mi sugerencia es, hay que ponerse la obligación, ¿no? Anotar, digamos, una fecha de este día voy a empezar a trabajar y irremediablemente empezar a trabajar. No sé si Joana o Susana quieren agregar alguna otra. Joana, sí. Ahí encendí el micrófono, perdón. Yo lo que quería decir con respecto a la pregunta de enfrentarnos a la hoja en blanco, que es lo que hicimos nosotros. En mi caso lo que yo hacía, yo tenía como un diario de tesis, que lo sigo teniendo. Cada tanto vuelvo a leer qué escribía. Entonces por ahí, cuando estaba trabada, escribía como mis emociones en ese diario. Escribía por qué me pasaba. Y ¿sabes qué? Al otro día se me iba eso. Empezaba a volver a retomar la escritura, donde había dejado. También me apoyaba mucho en cuadros sinópticos, en mapas conceptuales, en índices tentativos. También recurría a leer otras tesis. Por ahí no, de mi tesis en sí de fútbol barrial no hay mucho, pero por ahí tesis similares, que lo abordan de la misma manera que yo, por ahí leí un poco, veía qué es las ideas principales, cómo hacían para llevar a cabo ese análisis, y de ahí es como que empezar a escribir, así como me salía, lo que iba surgiendo, porque por ahí al principio me pasaba que me ponía muy meticulosa en la redacción, en todo, en cómo escribirlo, y demoraba mucho, como que en vez de ayudarme, volvía para atrás, entonces escribía lo que me iba saliendo, todo, como se me ocurría, y después dejaba reposar el texto y volvía sobre lo mismo, y ahí empezaba como a estructurarlo, y ahí de a poco iba como tomando forma solo. Eso es algo que se da natural, a mí me pasaba eso y yo lo sorteaba así, ese problema. Con respecto a la otra pregunta que les tengo anotada, de los informantes, Sí, sí, los por informantes ejemplo, en mi clave. caso, no sé si se refiere a alguna persona clave en la investigación que tenga que ver con nuestra investigación, porque, por ejemplo, en mi tesis, yo, bueno, como bien les dije, trabajé con la Liga de los Barrios, y para acceder a los jugadores, me contacté con el presidente,
bueno, no tanto con él, pero sino con los integrantes de la comisión directiva de la Liga de los Barrios, y así accedía a los jugadores, porque yo no tenía conocidos en el ámbito de la Liga de los Barrios, no, tampoco tengo familia en la Liga de los Barrios. Para mí, siendo que acá en Gallegos la mayoría tiene un amigo, un conocido, un pariente, en la Liga de los Barrios yo no tenía nadie. Entonces, para hacer ese trabajo tuve que hacer como un trabajo previo de exploración, de hacerme amigos de esa gente, para obtener datos y que ellos me vayan diciendo cómo ingresar a ese terreno, porque más siendo que por ahí en la Liga de los Barrios, si no sos familia, no ingresás tan fácil. Bueno, de ese lado tuve informantes a los integrantes de la comisión directiva. Por otro lado, si se trata de gente que te ayudó, lo que decía Susana, por compañeros y eso, no tanto, pero sí sé que muchos compañeros se han apoyado en otros compañeros que le leían la tesis, que, que eso está bien, te ayude, pero a veces te termina como confundiendo, como que por ahí vos vas por un camino y si tenés tanta gente que te tire tantas ideas, te termina como perdiendo. Yo por eso no pedía tanto ayuda en eso, porque terminaba como dispersándome mucho, tomando como ideas de distintas cosas, y no, seguía con lo que me decía mi intuición. En mi caso, seguía concretamente con eso. Y después había una pregunta en el chat que decía que si tuvimos miedo o aparecían fantasmas en el Sí, momento de antes de empezar la empezar. tesis, Sí, algo así. sí. Sí, en mi caso, yo nunca me imaginé poder concretar un trabajo de tamaña magnitud. Yo decía, ¿cómo voy a hacer este trabajo? Este trabajo que requiere un esfuerzo intelectual, ¿cómo lo voy a poder hacer? Así que es normal que le suceda, no pasa nada. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para estudiar todo eso? ¿Cómo voy a hacer para producir 50 hojas o 100? Ya tenía antecedentes de mis compañeros que hicieron 100 hojas, las primeras tesis. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer 50 hojas de producción propia? Lo veía como inalcanzable, ¿cómo lo voy a hacer? Decía yo, ¿cómo voy a lograr entenderlo, bajar esa teoría, engancharla con mi tema? Eh, lo veía inalcanzable, me aparecía ese miedo de que no lo voy a poder concretar, y a la hora de la defensa de tesis, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me van a preguntar algo y no lo voy a poder resolver? No sé, aparecen muchos miedos a desaprobar, a que te reboten la tesis, aun cuando te dicen, vos sos la que investigaste tu tema, vos sos la que más sabes de tu tema, no te puede pasar eso. A mí personalmente me aparecían esas cosas, pero lo veo como normal. Llega un momento que uno está tan agotado que se imagina los peores escenarios. O sea, yo me pasaba eso. Pero a la chica que lo preguntó, no pasa nada. Llega un momento que lo tenés todo en la cabeza, tiene que fluir, por ahí hay que tomarse tiempos de descanso, porque en la redacción te pasa eso, que por ahí no avanzás, pero si dejás unos días reposar el texto, todo va brotando, digamos, fluye. Así que no pasa nada, los fantasmas están, pero después se van todos los miedos a que no te va a salir, a que cómo vas a estudiar. A mí personalmente me costaba estudiar, es algo que soy muy dispersa, entonces me costaba. Y lo logré, y me siento contenta del trabajo hecho, así que no pasa nada. Si están en una situación de que están por comenzar la tesis o están pensando en un tema, con confianza y constancia, porque esto tampoco es mágico, no es que si no se esfuerzan les va a salir, no, es compromiso, estudio, y después se ven los resultados y es una gran satisfacción cuando uno ve su trabajo. Yo acá tengo, a ver, ¿dónde está? Acá yo tengo mi tesis de grado hecha que tengo. Y esto, cuando lo leo, lo vuelvo a leer, me produce mucha satisfacción, mucha alegría. Escribir, creo que son 126 hojas. Haberla escrito yo es una gran satisfacción, es un logro personal. Entonces, eso es lo que más rescato yo de todo este proceso. Hay una pregunta acá en el chat, no quiero que se me vaya muy arriba, pero dice, es una pregunta más técnica, ¿no? Dice Marina Figueroa, ¿cuántas veces se puede fallar en la presentación de una tesis? ¿Qué pasa si no se defiende bien? ¿Si hay que modificarla y volverla a presentar, o cuál es el mecanismo? Acá pueden participar, está Alfredo, está Romina, también pueden ayudar a responder esto, porque hay un reglamento de tesis.
Por lo general, digamos, uno primero presenta un plan de tesis, ¿no? Indicando qué es lo que va a investigar, cuál es la información, digamos, qué otros trabajos hay sobre esa línea, bajo qué marco teórico, digamos, bajo qué perspectivas teóricas vamos a leer vamos a hacer esa investigación, las posibilidades de que se hagan, digamos, la factibilidad, qué tan posible es. Una vez que se entrega ese plan de tesis, se aprueba, se designa si no me equivoco, así es el orden, ¿no? Se designa quién va a ser el posible jurado, digamos, y te dan el ok, si está todo bien, algunas observaciones de, sí, este tema lo podés trabajar, es viable, es posible, y sería una investigación, digamos, posible. De ahí, una vez que está aprobado el plan, estás notificado y aprobado, digamos, el plan de tesis, tenés lo que es el tiempo correspondiente a la regularidad de una materia, actualmente son 2 años y medio, 2 años y un cuatrimestre, para realizar la tesis y presentarla. Se puede pedir una prórroga, tengo entendido, no sé si es de un cuatrimestre, y una vez que está presentada la tesis, se hace el juzgado, no sería juzgado, ¿no? Sino los jueces de la mesa que están designados, hacen una lectura y si está bien, digamos, está aprobada, si no se pueden hacer algunas correcciones, se te es de vuelta, digamos, para que hagas esos agregados. Entonces, al momento en el que vos llegas para la presentación, se supone, digamos, que está más, el tema, sabes que está bien, que la investigación está bien realizada. Entonces, no conozco, sinceramente, si existen casos de que una defensa no haya sido satisfactoria como para decir, no, esta tesis no. Digamos, cuando vos llegas a la defensa es que está todo en orden ya. Podés respirar tranquilo o tranquilo. Y bueno, para saber cuándo la tesis está lista para ser presentada, bueno, para eso está el director y el codirector, digamos, que son los que te ayudan en ese proceso, en el trabajo este. Sí, ahí Gracias. compartimos, es cierto lo que dice Gastón, disculpen, y ahí está compartido, bueno, el artículo 33 que puso Romina recién, y yo subí el reglamento de tesis que justamente marca toda esta cuestión administrativa a la que se refería Gastón. Muy bien. Hay una pregunta aquí para Nicolás. Pregunta Santiago, el profe Puca pregunta, ¿por qué si sos tan futbolero no hiciste tu tema de tesis con relación al fútbol, tal como lo hizo Joana, que no era tan futbolera, pero se convirtió en futbolera? Bien, ¿se me escucha ahí? Sí. Ah, bien. Bueno, en principio quería que me disculpen porque me pasó una situación similar con el tema de esto de las herramientas de encuentros virtuales que incluso cuando defendí mi tesis entré con el nombre de mi pareja en vez de entrar con el mío, entonces por ahí no sé cuándo o cómo sacar cuando comparto la pantalla, así que bueno, esa es una dificultad que todavía tengo que reverla y conocer un poco más la herramienta. Mi tema, en principio, bueno, lo vuelvo a decir, es digamos, el análisis discursivo sobre las publicaciones del diario Tiempo Sur, sobre el caso de Marcela Chocobar. Yo, como decía, soy muy futbolero porque desde muy chico miro fútbol, muy fanático con esa temática, pero trabajando en el medio de comunicación, porque trabajo también en Tiempo Sur y trabajé en otros medios hace alrededor de 10 años, en ese tiempo, o en el año 2015, que incluso hoy estamos 3 de junio, que es el Ni Una Menos, me interesó muchísimo el tema del movimiento de los feminismos en Río Gallegos. E incluso el caso Chocobar tuvo un amplio tratamiento, no solamente en Tiempo Sur, sino que en otros medios, pero en Tiempo Sur tuvo, o pude ver que había un tratamiento diferente del caso, por fuera de lo policial. Yo lo comentaba esto también en la defensa de la tesis. Me interesaba esto de que surgían las nuevas narrativas con respecto a analizar un caso de travesticidio, transfemicidio, y que desde ese lugar quise indagar un poco más en este medio de prensa a la hora de analizar lo discursivo, lo que se dice sobre el caso Chocobar.
Entonces por ahí me interesaba, y también creo que lo dijo, creo que Susana lo decía, esto de que vos a la hora de llevar adelante alguna investigación podés dejar algo. Me interesaba también dejar una investigación sobre un tema que refería a una cuestión de género y que estaba analizado desde la prensa escrita, que muchas de las investigaciones quizás en la carrera se refieren justamente a los medios de comunicación, entonces por ahí, por ese lado, me interesaba en realizar una investigación sobre el caso de Chocobar, que todavía sigue, más allá de lo que fue el juicio, todavía se sigue reconociendo como un caso emblemático en la ciudad de Río Gallegos. La hoja en blanco, quería también hacer cortitas, la hoja en blanco me pasó eso de que hablando con el director de la tesis me dice, bueno, escribí lo que vos pensás que puede llegar a resultar del caso. Entonces yo arranqué escribiendo lo que yo creía que podía llegar a ser interesante para explicar qué era lo que iba a analizar del caso. También, bueno, una de las cuestiones principales fueron dejar en claro cuáles iban a ser los objetivos a la hora de analizarlo, pensar los objetivos específicos, pero siempre uno se encuentra con esa hoja en blanco y me parece que también es importante analizar el contexto. Bueno, en mi caso fue el Ni Una Menos, fue las leyes que nombré también dentro de lo que fue la investigación, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, los avances jurídicos que se hicieron respecto al género. Todo eso quizás me dio una idea de lo que yo podía empezar a escribir con respecto a el contexto donde siguió esta investigación. Entonces por ahí, por ese lado también me sirvió como para sentarme al frente de la hoja y decir, bueno, voy a escribir esto, esto y esto y esto, y después empezar a, digamos, agregar algunas cuestiones o algunos capítulos que también me faltaban en la tesis. Y los informantes, obviamente agradecer a mis compañeros o a quienes, quizá Gastón no sabía, pero yo leí su tesis, y también, bueno, Jessica Romero, que yo hablé con ella había hecho una tesis un año antes, entonces también me sirvió muchísimo, y yo creo que es importante, porque a mí me agarró más que nada justo en el desarrollo de la escritura, pero es muy importante, quizás cuando ustedes ya estén más cerca de llevar adelante la investigación, sentarse o pedirle a algún compañero o pedirle a algún profesor si tiene alguna tesis como para empezar a indagar de cómo se va a hacer. Obviamente es un trabajo individual, pero también sirve como darse una idea de este trabajo yo lo puedo hacer, digamos, no es tan difícil. Este trabajo yo me puedo sentar y con el tiempo que tengo puedo sentarme, hacerme un tiempo más allá de lo laboral, de la familia, que obviamente siempre está acompañando, pero hacerme un tiempo y escribir y bueno, y cada vez que pueda ir poniendo un poquito más y en un momento llegás y decís tenés un trabajo no definitivo, pero que se puede llegar a revisar y que siempre va a estar, más allá de estar sujeto a revisión, vas a tener un trabajo que va a ser determinante para poder llegar a ese título, más allá de que no es llegar al fin de la carrera, sino que para mí siempre fue una materia, no algo menos, sino que algo más porque me sirvió como un aporte, un conocimiento y por ahí también en este caso también me sirvió para tener un tema para llegar a definir como el tema de investigación. Así que me parece por ese lado que es importante aprovechar también muchas de las cátedras, a los profesores, a los temas que se dan en las diferentes cátedras, como para pensar cuál va a ser el tema que voy a llevar adelante. Y si me interesa, mucho mejor. Siempre eso es lo primordial. Si puedo acotar algo. Sí, no, por ejemplo, cuando Nico dice que leyó mi tesis, por ejemplo, no sabía, digamos, se siente un poco halagado, ¿no? Pero lo interesante de ahí es que nuestras tesis, digamos, en cuanto a temática, quizás, que tengo entendido que los dos analizamos ciertas figuras discursivas que se van, construcciones discursivas que van surgiendo en ciertos discursos, pero temáticamente no tienen relación, digamos, creo, directa, ¿no? Entonces es interesante de que cuando uno revisa trabajos similares, tesis, o lo mismo para el plan, ¿no? Uno a veces espera, me pasó de esperar encontrar algo que sea
exactamente a lo que quería hacer yo, digamos, como para tener una referencia directa. Y bueno, es obvio, digamos, que no va a suceder porque no tiene sentido hacer un trabajo que ya está, pero digamos, lo interesante es que se puede aprender incluso o sacar algo positivo de trabajos que, de nuevo, temáticamente no son iguales, pero que sí nos pueden ayudar a estructurar. Digo, a la hora de buscar trabajos como ejemplos, siempre está bueno pensar más que en el contenido, en la estructura. Creo que eso es, digamos, útil, al menos, digamos, eso es como uno lo que debería poder aprovechar de ese proceso. Bien, gracias Gastón. Me permito hacer dos comentarios después de todo lo que han expuesto, y lo hago a modo de sugerencia en términos de que una problemática muy común es la elección del tema. Y acá algunos me van a decir otra vez lo mismo, y esto ya lo he dicho en otras oportunidades, en otros lugares, pero quizás para insistir y no dejar de insistir. La elección del tema puede ocurrir a veces, incluso más allá de lo que uno tiene como tema, como gusto por alguna temática, ¿sí? Por alguna temática que a uno le gusta mucho. Y acá viene mi fundamentación. ¿Por qué digo que uno podría elegir un tema que sea interesante, aunque a uno no le guste mucho? Y es lo siguiente: nosotros estamos trabajando en un ámbito que es la universidad pública. La universidad pública se sostiene con muchos recursos que no son nuestros recursos directos, ¿sí? Hay mucha gente que día a día paga sus impuestos para que nosotros tengamos esta educación, y realmente hay gente que aporta su granito de arena y no recibe, en el contexto en el que estamos, no recibe de la universidad alguna contraprestación o algún beneficio de ese aporte, porque el sistema está pensado así. Digo, en términos de cómo se sostiene la universidad, pero es una universidad pública que se sostiene con fondos públicos que salen de los impuestos, que la mayoría de los impuestos los pagan las clases menos favorecidas. Entonces a veces quizás uno podría buscar, en términos de tema, indagar sobre cuestiones que son en la agenda pública problemáticas de aquellos que no pueden hacer investigaciones, ¿sí? Nosotros podemos investigar porque estamos dentro de la universidad, pero investigamos en general aquellos que nos gusta, aquellos con los que nos sentimos más o menos atraídos, o que sentimos que tiene un grado de interés alto para nosotros y nuestros intereses. Pero también es importante ponernos en situación de estar atentos y ver que hay gente que necesita quizás un apoyo, una colaboración, quizás desde el punto de vista de que no hay quien cuente los problemas que tiene, no hay quien cuente cuáles las dificultades que podrían ser resueltas, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación. Y entonces tenemos acá situaciones de temas que son relevantes por sí, y que justamente no tienen esos sectores sociales no tienen cómo canalizar recursos para que alguien aporte una mirada elaborada, una mirada como la que puede hacer un licenciado en comunicación. Entonces quizás a veces en el temario, en el abanico de posibilidades de lo que uno puede estudiar, uno se puede enganchar con temas que son relevantes por sí mismos, ¿no? Y eso me lleva a la segunda cuestión. Esos temas se encuentran en la medida en que uno va transitando las cátedras, o las materias, no sacándoselas de encima, sino buscando una mirada distinta, ¿no? De las distintas cátedras que tenemos, los distintos profes, siempre están involucrados con algo, siempre están enganchados con alguna cuestión de algún trabajo de extensión, con alguna cuestión de investigación, y hacerle preguntas a los profes, indagarlos, ponerlos en situación de que nos cuenten qué es lo que encuentran de atractivo de eso que hacen. Y es probable que encontremos también vetas ahí, temas para investigar. Porque la idea sería
lo que han dicho los chicos, ¿no? En la mesa, en lo que hemos estado charlando, los distintos profes, no disociar la tesis de la cursada. No son dos vidas separadas, son dos vidas, son algo que se puede ir haciendo en la medida que uno va cursando. El tema de la tesis es algo que se madura, pero uno no puede esperar terminar de cursar, como recomendación, no debería esperar terminar de cursar para recién empezar a madurar algún tema de investigación. Porque le va a pasar, como bien decía Joana, esta cuestión de alejarse un poco del ámbito académico, que justamente es lo que te nutre, que te contiene, y entonces digo, esa época de cursar hay que aprovecharla en distintos niveles. Cursamos y además vamos investigando, vamos indagando qué cosas son las que podrían integrar un posible tema de tesis. Bueno, esas eran mis dos aportes. Alfredo tenía algo para decir de ¿sabes hace un qué ratito. quería? Gracias, Cristian, y ya a manera de ir cerrando, me parece que ha sido, y lo felicito realmente a los 4 expositores, porque ha sido una clase, yo creo que esta grabación, especialmente se lo digo a los chicos de primer año, guárdenla, hagan un enlace al video de YouTube, guárdenlo en algún momento, y dentro de 2 o 3 años vuelvan a mirarla, porque todos, Nico, Joana, Susana y Gastón han dado tips diferentes, ¿no? Así que realmente me parece fue muy clara. Celebro el hecho de que podamos haber sostenido, pudimos sostener este espacio nuevamente en las jornadas. Disculpen, estoy ya a esta hora un poco cansado, pero no dejen de prestarle atención a esas recomendaciones. Y además he puesto a manera de chiste ahí en el chat, teléfono para varios de los asistentes o varias, porque sé que hay, no los voy a nombrar, no le voy a hacer bullying a ninguno o a ninguna, pero el hecho de que estén retomando nuevamente y de que están haciendo el esfuerzo para terminar la tesis porque les quedó. Y Joana les dijo, no lo dejen para el final. Una vez que terminen de estudiar, empiécenlo. Y yo les diría, mientras hacen el seminario de tesis, terminen el seminario con el proyecto, cosa que después ya directamente es cuestión de presentar los papeles y punto. Así que guarden esta grabación porque creo que ha sido muy rica en distintos aspectos. Y otro tema, estamos trabajando, yo estoy insistiendo, estoy charlando con autoridades para ver si podemos finalmente concretar un anhelo que hace rato que tengo, que es el hecho del repositorio de las tesis de grado de los alumnos de comunicación. Sé que hay que pedir permisos legales, autorizaciones, obviamente, a los dueños de los derechos, que son los autores, pero muchas universidades los tienen, ¿no? Y estoy en ese diálogo con las autoridades, con la gente de la biblioteca, porque sé que otros directores de escuela también están pidiendo esto, y no puede ser que no tengamos un repositorio de los trabajos de los egresados como ejemplo de cómo hacer una tesis, pero además como un depósito, si bien quedan copias de las tesis en la biblioteca, pero que se pueda acceder digitalmente, ¿no? Porque por ahí alguien puede continuar el tema del fútbol de los barrios a partir del trabajo de Joana, o el tema del travesticidio de Marcela Chocobar a partir del trabajo de Nico. Entonces, estamos trabajando en esa línea, espero en algún momento poder concretarlo, pero es un anhelo el hecho de tener el repositorio. Así que, chicos y chicas, guarden esta grabación porque les va a ser muy útil a muchos de ustedes en el proceso de construcción de tesis de grado, y a los que están haciendo el doctorado también, porque evidentemente es parte del mismo proceso, con otro problema complejo diferente, pero en definitiva, cualquier trabajo de producción de texto requiere todos estos pasos que ustedes de mayor o con menor intensidad han ido explicitando en la tarde-noche de hoy. Gracias, Alfredo. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat y ya nos hemos pasado muchísimo. El convite había sido una hora y un poquito más. Nos hemos casi pasado 2 horas. Así que, bueno, no tengo nada más que agradecer a Joana, a Nicolás, a Susana y a Gastón, y a todos ustedes que se han quedado hasta el final. Bueno, nos vemos mañana, Alfredo, ¿a qué hora? Gracias, Cristian, y gracias, Romina. Mañana 9:30 comenzamos el trabajo en la segunda y última jornada con la exposición
de los trabajos de varios estudiantes de distintas cátedras, una mesa que va a coordinar el profe Puca Molina, así que mañana 9:30 nos reencontramos nuevamente. Muchas gracias, gracias a todos. Casi 30 asistentes, hemos estado 35 durante toda la jornada del Ateneo de Tesistas, así que enhorabuena y espero que lo aprovechen. Muchas gracias y buenas noches.